Bien, alumnos, pues para este nuevo periodo tenemos un interesante proyecto, el cuentacuentos, para el curso de Plan Lector. Antes que nada, ustedes me dirán, pero Miss, ¿y ahora cómo voy a escribir un cuento? ¿Cómo lo escribo? Pues bien, primero tenemos que tratar de pensar, tratar de usar nuestra creatividad, nuestra imaginación para poder tener una idea interesante, ¿no? Primero dice, debes elegir un tema para tu cuento. Entonces pensamos y tratamos de elegir un tema. En este caso, dado el contexto que estamos viviendo en estos momentos, el tema base, es decir, el tema principal, será la pandemia del coronavirus. Debe tener ese tema o algo que ver nuestro cuento con ese tema, ¿sí? También puedes incluir datos fantasiosos y algunas anécdotas de tu vida diaria cambiando los detalles. Recuerda que el cuento tiene mucha parte real y también parte de fantasía o ficción, ¿sí? Entonces puedes mezclar ambas. Luego de tener pues la idea del tema de lo que se va a tratar mi cuento y las ideas secundarias, tengo también a los personajes. Los personajes pueden ser de varios tipos, de acuerdo a la idea que se me haya ocurrido, ¿sí? Si está más ligada a la fantasía o más ligada a la realidad. Es muy importante definir cuántos personajes tendrá mi historia, ¿sí? No hay que tratar de, si es nuestro primer cuento, tratar de tener demasiados personajes que nosotros no podamos manejar. Los personajes necesarios, tampoco muy pocos como para que nuestra historia se vuelva aburrida. Luego deberás darles características a cada personaje, es decir, una descripción. Paralelo a ir desarrollando la historia, debes permitir al lector, a la persona que va a leer tu cuento, conocer a los personajes. ¿Mediante qué? Mediante la descripción, que bueno, en este caso ya has aprendido a realizar. ¿Y qué título le pongo? Lo más difícil, ¿no? El título. Pienso, ¿qué título le pongo? Y la cabeza me revienta pensando. Pues bien, algunas ideas. Escoge un título, debes pensar en algo breve y llamativo. No debe ser un título tan largo y debe ser un título que capte la atención. También no olvides que debe estar relacionado con tu historia. No puede ser un título corto, pero que al lector no le haga pensar en la historia que tú estás contando. Algo muy importante que es parte de los elementos de un texto narrativo, que en este caso es un cuento, es el contexto. Es decir, dónde, en qué lugar voy a desarrollar yo mi historia, en qué lugar de esta historia se va a desarrollar. Crea, dice, un lugar y un tiempo en el que se desarrollará tu historia. Siempre es muy importante ubicar al lector. Es decir, nosotros debemos tratar de ubicar al lector en nuestra historia, dónde, en qué lugar se está desarrollando. Recuerda que puedes usar la fantasía o la realidad. Y tenemos a la estructura. Nosotros ya conocemos ese elemento del texto narrativo, ¿cierto? La estructura, que es muy importante. Dice, para empezar a redactar, debes crear un acontecimiento que dará inicio a tu historia. El inicio. Recuerda que las ideas deben seguir un orden lógico. Y bien, al momento de dejar volar tu imaginación, no debes descuidar la estructura. Y recordemos una vez más, cuando se nos están ocurriendo todas las ideas y estemos redactando y escribiendo todas nuestras letritas, pues no debemos olvidar la estructura, el inicio, el nudo y el desenlace. Hablemos un poco más de esta estructura en el momento de crear nuestro texto. Tu cuento debe presentar una situación, problema o un conflicto que tus protagonistas deben resolver. Recuerda que para esto ya has empezado la historia. Este vendría a ser el nudo. El final, el desenlace. Debes darle una solución a tu problema. Ese problema que generaste en el nudo, debe haber una solución, un final. El desenlace que originan pues obviamente tus protagonistas, ¿no?
Algo muy importante luego de haber redactado tu texto, una vez que ya le has puesto el título, ya has definido tus personajes, ya has desarrollado tu estructura, lo has contextualizado, muy importante la redacción y la ortografía en el momento de escribir. Después de terminar de escribir tu cuento, debes leerlo una vez más para buscar algún error de redacción. Nosotros tenemos que volver a leer una o dos, hasta 3 veces más quizás, para que podamos hallar si ha habido algún inconveniente en el momento de redactarlo. Esta revisión también va a servir para corregir alguna falla ortográfica. Y algo muy importante que debe tener un cuento, al menos para niños como ustedes, son las ilustraciones. Las ilustraciones o figuras que me permiten a mí pensar o reforzar mi idea. ¿Qué decimos sobre las ilustraciones? Deben ir de la mano con la historia. Si yo estoy hablando de un perrito o de la historia de un perro o de la historia de unas personas, pues no voy a poner otro tipo de ilustración, ¿no? Tienen que ir de la mano. Los dibujos ayudan al lector a reforzar la comprensión de la historia que ustedes están relatando. Bien, entonces, una vez que ya después del último paso prácticamente tenemos nuestro cuento completo, debemos tener en cuenta para la evaluación estos siguientes puntos. La creatividad, muy importante. Esta creatividad debe ser exclusiva tuya. Puedes recibir una que otra ayuda o idea de tus padres, pero la redacción y la narración de la historia debe ser tu exclusividad. En este caso, en el momento de redactar debes tener mucho cuidado de que tus ideas tengan lógica y coherencia, que puedan seguir un hilo de una historia, un hilo cronológico, es decir, el tiempo, ¿sí? Manejo de personajes. En el caso del manejo de personajes, lo que hablábamos hace unos instantes, ¿no? La cantidad de personajes, si son principales, si son secundarios, definir bien a mis personajes. La ortografía, básico, la ortografía para el momento de redactar y también se va a considerar para la nota en el momento de evaluar, ¿no? Y la ilustración que comentábamos hace un instante, ¿no? Muy básico la ilustración hecha por ustedes mismos, porque recuerden es su trabajo y lo que se valora es el trabajo de cada uno de ustedes. Aquí no hay que mi ilustración no me gusta o yo no sé, es el trabajo netamente de ustedes. Pues bien, eso ha sido toda la explicación que puedo brindarles al respecto de los pasos y las indicaciones que hay que seguir para realizar este interesante proyecto del cuentacuentos. Ahora bien, un detalle que me faltaba indicar es que pues ahora ustedes ya saben escribir un cuento y vamos a ponernos manos a la obra porque este trabajo tiene una fecha. La fecha ya ha sido enviada a la plataforma que ustedes tienen en el aula, ¿sí? Entonces ya está la fecha, los pasos, las indicaciones y no queda nada más que empezar a desarrollar nuestras ideas. Por el momento, desde ya les voy dando los aplausos del caso para indicarles que su trabajo estoy más que segura que va a estar muy bien hecho. Felicitaciones desde ya a todos y desarrollemos con alegría este nuevo proyecto. Gracias.